una sociedad cada vez más compleja. En este sentido, necesariamente debemos reconocer nuestras particularidades y las diferencias y el hecho de vivir en una diversidad tan grande, no solo de pensamiento, sino del el libre desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, desde ahí viene un tema muy interesante, reconocer esta diversidad, este desarrollo de la personalidad de las personas y que de las propias diferencias surge la necesidad de generar, ¿no? Una institución simbólica, lo que eh, podemos llamar como un pacto social. Si les parece bien, no hay ningún problema en ir levantando. Creo que se perdió un momento la señal, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Me parece que ya la pueden visualizar sin problema. Ok, entonces hablábamos sobre esta parte del esfuerzo que existe por erradicar la discriminación desde el nivel constitucional, obviamente desde el enfoque legal, ¿no? En ciertos ya foros muy específicos, debido pues a la proliferación de los diferentes tipos de pensamiento, sobre todo en redes sociales, eh, hoy en día se llega a decir, o incluso ciertos sectores más conservadores, llegan a asegurar que la discriminación no es un problema de carácter sistémico y estructural. ¿Por qué tienen esta aseveración? Porque al existir un marco normativo que impide o que está buscando la erradicación de este problema, digamos que a su criterio, reconocen que el Estado más bien establece un sistema contra la discriminación. Por el contrario, creo que es importante a lo mejor insertarnos desde un enfoque contrario. El hecho de que la Constitución establezca la necesidad de erradicar y atender la discriminación y de tratar de eliminarla en todas sus facetas, quiere decir que está reconociendo que efectivamente hay un problema y que esté elevado a un carácter constitucional, quiere decir que efectivamente es un problema de carácter sistémico y estructural, ¿no? Y este es un problema de más complejo porque adicionalmente podemos verlo desde un enfoque interseccional. ¿Y a qué me refiero con la intersección? Que la discriminación no está generada o no está impulsada y ejercida desde un solo tipo de enfoque. Es decir, somos discriminados y discriminadas por diferentes tipos de condiciones que nos hacen diferentes. Puede ser por nuestro color de piel, por nuestra orientación sexual, por nuestro género, por nuestro sexo, por nuestra etnicidad, no por situaciones raciales. Es decir, una persona puede ser incluso discriminada multifactorialmente por todos estas diferentes condicionantes que estoy mencionando. Entonces, hay una interseccionalidad en cuanto a la discriminación y de ahí que el enfoque pues tiende a ser mucho, muy complejo y el problema es muy difícil de atender porque las políticas públicas que son enfocadas para atender y erradicar este problema, si bien a nivel legal está reconocido, se vuelve muy complicado de operar porque finalmente se busca tener políticas públicas que atiendan de manera específica a cada uno de estos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Pues reconocer cuál es la magnitud de la discriminación, estas diversas manifestaciones y profundizar en quién o quiénes discriminan, pero además son discriminados. Y esto es lo que yo mencionaba al principio, entender que si bien somos atravesados por la discriminación, seguramente todas y todos, por múltiples factores, también hay una responsabilidad compartida
socialmente e individualmente, en donde estamos seguramente ejerciendo también discriminación de manera inherente. De ahí el problema sistemático y estructural, porque nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Entonces, pues vamos a enfocar esta plática en tres vertientes, si así les parece, para irnos muy rápido. Conceptualizar un poco qué es la discriminación, algo que creo que ya todas y todos sabemos, pero esto es importante porque no nada más es entender un concepto y quizás incluso aprendérnoslo. De nada nos va a servir saber que tenemos un artículo primero constitucional que nos menciona que está prohibida todo tipo de discriminación. De nada nos sirve tener una ley federal que busca erradicar el problema. Incluso no nos sirve de nada que esté tipificado en un código penal federal y en algunos códigos penales estatales si como tal no interiorizamos en una conciencia social la práctica de la discriminación como una responsabilidad compartida. Y ese es el reto que tenemos todas y todos, y también desde el enfoque institucional, ¿no? En un segundo tema, pues ver estos alcances, estas causas, y quisiera presentarles algunos datos de contexto, es decir, cómo se autoperciben las personas que son discriminadas o cómo nos autopercibimos las personas que podemos ser o llegar a ser discriminadas, ¿no? Los datos duros son importantes porque nos permiten efectivamente enfocar no solo nuestras acciones en lo individual, sino también desde este esfuerzo institucional con proyectos y políticas públicas específicas. Y finalmente, pues, desde qué marcos legales está establecido no solo la atención, la prevención y la erradicación de la discriminación, sino también cómo está tipificado ya este delito, ¿no? Entonces, pues primero que nada, hablamos ya que la discriminación es una práctica cotidiana, sí es importante que podamos también visualizar, además de un factor o un fenómeno social, en una práctica que consiste en dar un trato diferenciado, desfavorable o de desprecio a ciertas o determinadas personas o grupos por ciertas características en común. Es decir, las grandes mayorías o las mayorías en una sociedad, por ciertos parámetros totalmente aleatorios, establecen de manera sistémica y estructural a lo largo de procesos históricos, pues ejercen discriminación a ciertos grupos derivado a que establecen de manera arbitraria, como decía, ciertos dogmas de cómo ver o visualizar la vida, ¿no? En este sentido, cómo entendemos o cómo percibimos nuestra realidad, pues es muy variada y diferenciada de acuerdo a nuestros propios contextos. Entonces, si una mayoría impone en una especie de dogma la forma de mirar y de ver y de percibir, evidentemente está poniendo en desventaja a otras personas o a otros grupos de personas que tienden a mirar, a reflexionar, a entender y a comprender la realidad de maneras mucho más diversas, ¿no? Entonces, hay grupos de personas que son víctimas de esta discriminación por justo características físicas, forma de vida, su origen étnico o nacional, por su sexo, su género, por la edad incluso, alguna capacidad diferente, alguna discapacidad, incluso por su condición social y económica. Además, pues de sus opiniones, sus identidades sexuales, incluso el estado civil. Entonces, como mencionaba, la discriminación pues abarca todas las aristas de nuestra vida cotidiana y de ahí el problema pues de poder enfrentarla, ¿no? Y como bien mencionaba la doctora Mariana al inicio, los efectos de la discriminación pues son extremadamente negativos que nos pueden llevar inclusive a casos extremos a causar la muerte, el aislamiento de personas y uno de los principales problemas que genera, pero que además está ligado, ¿no? El enfoque del problema de la discriminación tiene que ver con la desigualdad social que existe. Y hoy en día, pues podemos reconocer desde las instituciones, desde la sociedad civil y como ciudadanas y ciudadanos de a pie, pues que México es un país profundamente desigual. Y la desigualdad y la discriminación inherentemente van de la mano. Hoy tenemos estudios, por ejemplo, del propio Oxfam, que nos habla que solo un 10% de la población en todo México, que hoy hablamos de 130 millones de personas, concentran la riqueza de esas 130 millones de personas. Es decir, la desigualdad enorme económica que existe también inherentemente establece brechas de discriminación enormes.
Y bien, creo que aquí es muy práctico, más allá del debate conceptual que podamos tener, pues vamos a entender la discriminación desde la propia ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿no? Y la vamos a entender como cualquier situación que niegue e impida acceso a igualdad de cualquier derecho por cualquier índole. ¿No? Entonces tenemos ya estas definiciones de la discriminación que tienen que ver más desde el ámbito legal, que justamente es de donde debemos partir, digamos, en este enfoque más práctico para entender la discriminación más allá de polemizar el concepto. ¿En qué se basa la discriminación como práctica para poder ser ejercida? Pues tiene dos factores importantes, los estereotipos y los prejuicios. El estereotipo no es otra cosa que una imagen o una idea común que aceptamos socialmente, ¿no? Desde este enfoque sistémico y estructural con base a características que determinado grupo de personas atribuimos a otros grupos de personas, ¿no? Que en este sentido, pues entendemos en automático que son portadores de estas mismas características, sin que necesariamente esas atribuciones sean concretas, sean objetivas y que incluso sean reales, ¿no? Entonces generamos una imagen sobre un determinado grupo de personas. Eh, por poner un ejemplo, muy rápido, se suele decir, ¿no? Que las personas jóvenes pueden ser o suelen ser más irresponsables. Es una generalización y es un estereotipo. Los prejuicios como tal es una forma de prejuzgar, ¿no? Por la propia palabra ya nos da esa idea, una persona con esa antelación. Emitimos una opinión, un juicio que evidentemente tiende a ser desfavorable sobre una persona a la que no conocemos a partir de alguna característica física sobre todo, ¿no? Con un motivo superficial. En este sentido, los prejuicios son formas de juzgar lo que es diferente a nosotros sin que lo conozcamos. Y en muchas ocasiones la discriminación obedece a estos patrones socioculturales que tradicionalmente aprendemos y repetimos y que transmitimos y por tanto perpetuamos en este sentido miedos familiares o los miedos y entornos sociales, que entonces van a desempeñar un papel importantísimo ya que a partir de esas interacciones, las personas comienzan a establecer criterios de selección en distintos ámbitos. De ahí que surgen, pues, las diferentes fobias, ¿no? Y existen problemas estructurales y sistémicos como la propia homofobia, la xenofobia, el racismo y el clasismo. Y bien, entonces podemos entender que a partir de estos estereotipos y de estos prejuicios resulta pues, la incomprensión, el temor y el rechazo, ¿no? La intolerancia entonces imposibilita que podamos convivir inherentemente a pesar de que contemos con marcos legales que nos están indicando que desde un marco constitucional y desde proyectos, leyes, políticas públicas, pues debemos erradicarlo. Pero en la práctica, el tema es muchísimo más complejo. Entonces, por eso podemos asegurar que a pesar de tener marcos legales que buscan erradicar un problema sistémico como este, pues debemos enfocarlo también en nuestra práctica cotidiana. Y lo que debemos buscar pues es eso, la función de la igualdad y la paz social para la convivencia pues armónica. Ahora vamos a hablar pues de los grupos de interés, sobre todo a nivel de los marcos legales. En este sentido, la mayoría de políticas públicas, justamente por el propio marco normativo, que es en este caso la Constitución, tiende a generar acciones compensatorias, que en muchos casos, de manera práctica, en la acción, sobre todo en la acción social, en el activismo social, que se instauraron posteriormente de manera más legal o institucionalizada, se llamaron acciones afirmativas, que si bien a lo mejor alguna o alguno de ustedes sabrá que las acciones afirmativas comenzaron a tener mayor auge justamente con el movimiento em, de los derechos civiles en Estados Unidos por parte de los grupos afroamericanos, ¿no? Entonces, hoy en día, justamente como el derecho a la no discriminación ya es un derecho constitucional humano, reconocido además de nuestra Constitución en diferentes tratados internacionales, pues hay grupos históricamente que han sido vulnerados. Hay un pequeño texto que yo leía justamente en la mañana que quisiera compartirles muy, muy brevemente. Y es justamente de la ONU. De acuerdo con la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la ONU, los grupos en situación de vulnerabilidad son personas o grupos que por sus características de desventaja, aquí está la clave,
por edad, sexo, estado civil, etcétera, requieren un esfuerzo adicional. Yo creo que este texto que maneja justamente la página oficial de la ONU tiene una trampa a mi percepción muy personal. ¿Por qué? Porque está hablando de que las propias características humanas e identitarias de las personas en automático las ponen en desventaja. Y aquí valdría la pena razonar y reflexionar qué es lo que realmente las pone en desventaja sobre otros grupos sociales. No es la inherencia de sus características y del desarrollo de su libre personalidad. Tiene que ver con que otro grupo de personas en su momento con ciertos privilegios hegemónicos a través de procesos históricos han ejercido discriminación sobre estos determinados grupos vulnerados históricamente. ¿Qué tipo de grupos hablamos? Personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes o en tránsito, personas que pertenecen a las diferentes poblaciones de la diversidad sexual, personas adultas mayores, niñas y niños, jóvenes y mujeres. Entonces, creo que aquí se enmarca muy bien el tema del problema sistémico y estructural al que nos enfrentamos. Y sobre todo nos enfrentamos a un enorme problema porque además vemos a estos grupos o entendemos a estos grupos como si estuvieran insertos fuera del tejido social y realmente pues están insertos en nuestra convivencia diaria. Es decir, los grupos indígenas no necesariamente están solamente en un solo punto, ¿no? Las personas de la diversidad sexual no están en un solo punto, o sea, estamos todos tejiendo redes sociales todos los días y estamos tejiendo la convivencia social todo el tiempo. Entonces, creo que el enfoque de las políticas públicas se vuelve incluso mucho más complejo para atender los problemas de discriminación, porque pensamos además que solo vamos a atender a las personas de la población de la diversidad sexual o de indígenas o de mujeres por únicamente esa característica. Pero las personas, como bien mencionaba al inicio, somos discriminadas de manera interseccional y multifactorial. Es decir, vamos a pensar en una mujer que además pues, probablemente vamos a pensar en una mujer joven. Es joven y por ser mujer ya hay dos tipos de posible discriminación. Pero además esa mujer joven pertenece a un pueblo, a una comunidad de pueblos originarios. Ya hay otro factor. Pero además, esta mujer joven, indígena, también es parte de la diversidad sexual. Entonces, este es un tema muy complejo porque no son sectores aislados, son sectores que conviven incluso en la propia diversidad de su desarrollo de personalidad. Y bueno, para entrar en el siguiente punto ya de esta plática, para ir avanzando, quisiera yo presentarles algunos datos interesantes sobre cómo las personas que viven la discriminación, pues justamente perciben esta parte de manera cotidiana. Hay un instrumento que a su servidor le parece valiosísimo a nivel país. Tenemos un instrumento que se llama la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la ENADIS, que ya ha tenido dos ediciones, la de 2017 y la de 2022. Entonces aquí quisiera presentarles un poco estos datos sobre los prejuicios, los estigmas y estereotipos. Y de acuerdo a esta encuesta, fíjense, el 50% de la población de 18 años estuvo de acuerdo con esta frase. La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. Entonces, ya que hay un estigma enorme, ya hay un estereotipo y por lo tanto existe una discriminación, ¿no? La mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. Las personas en situación de calle provocan entornos desagradables. El 45% lo mencionó. Mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales. Es decir, también hay un estigma por la diversidad religiosa. Los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza. Y tenemos entonces como resultado o frases icónicas, ¿no? Como el pobre es pobre porque quiere, pero pues responde a problemas estructurales mucho más grandes que el propio estímulo o ganas de salir adelante. Tenemos otros datos importantes que justamente en 2022, el 52,1% de la población de hombres de 18 años
y más estuvo de acuerdo con que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. Es decir, los hombres tienden a tener, o las personas del género masculino tienden pues a tener mayor estigma respecto, por ejemplo, a esta pregunta. Sobre la permisividad ante la discriminación, ¿qué tan permisivos somos respecto a ello? ¿No? La población justo de 18 años y más opina que el 92.3% opinó que no se justifica burlarse de alguien en la calle, mientras que 92.2% opinó que no se justifica que un hombre golpee a una mujer. Pero no hay un razonamiento a un nivel de conciencia social. Y ese es el gran problema que enfrentamos hoy en día, ¿no? Entonces, pues vamos avanzando con esta parte. La misma encuesta nos habla también de la apertura a la diversidad en distintos ámbitos. Eh, el 35.4% de la población no estaría dispuesta a rentarle su cuarto a una persona extranjera. Y hablamos ya de un problema muy grande como la xenofobia, ¿no? Entonces tenemos un enorme problema con esos prejuicios y pues esta parte de los estereotipos que tenemos sobre las personas extranjeras, ¿no? Otra parte muy, muy importante o que tenemos que empezar a enfocar la atención es que el 35.4% de la población de hombres de 18 años y más no estaría dispuesto a rentarle un cuarto de su casa a una persona que vive con VIH o SIDA, mientras que 36.7% de las mujeres no le rentaría a una persona extranjera. Entonces, estamos empezando a ver que los enfoques, pues justamente interseccionales, pues se están cumpliendo, ¿no? Tenemos aquí otro tema. A nivel nacional, 47.7% de la población de 18 años y más, independientemente si tiene hijos o no, no estaría de acuerdo en que su hija o hijo se casara con una persona que vive con SIDA o VIH. Mientras que 32.5% no estaría de acuerdo en que su hija o hijo se casara con una persona del mismo sexo. Los datos están aquí, obviamente, pues vamos a sacar cada quien nuestras propias conclusiones, pero lo cierto es que las brechas de discriminación son enormes aún. Y a pesar de ello, pues los avances tampoco son poco reconocibles, ¿no? Estamos viendo que podemos empezar a aperturar, pues ya conceptos que antes eran inamovibles y que eran dogmas. En este caso, pues incluso los propios roles de género, ¿no? Tenemos aquí también otro dato importante. El 20.9% de la población no estaría de acuerdo con que se eligiera para la presidencia de la República una persona trans, mientras que solo el 2.5% rechaza la idea que sea una mujer quien ocupe el cargo. Hoy, pues ya apenas hace poco menos de un mes, pues ya, no es cierto, sí, poco menos de un mes, ya tenemos la primer presidenta en nuestro país. Sin duda, pues es un avance monumental teniendo en cuenta que apenas en 1953 se reconocía el derecho de la mujer al voto. Entonces, hay un avance, sí, pequeño, grande, pues es el tiempo el que podrá juzgar esa parte. En 2022, también el 22.1% de la población de hombres y de 18 años y más no estaría de acuerdo con que se eligiera a la presidenta de la República de una persona trans. Es decir, sí hay una división pues casi casi paritaria en cuanto a este tipo pues de dogma o de prejuicio. Respecto a la población indígena, el 35.7% de la población de hombres indígenas, es decir, ya estamos hablando de autopercepción, opinó que en México sus derechos se respetan poco, mientras que la población de mujeres indígenas de esta misma proporción fue de 40.80%. Es decir, las mujeres indígenas entienden que se respeta mucho menos sus derechos que el de los hombres, también indígenas. En este mismo sentido, el 26.9% de la población manifestó que se le negó injustificadamente alguno de sus derechos. Y de esta misma proporción, el 21.8% refirió la negación del derecho a la oportunidad de trabajar o obtener un ascenso seguido de algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta. Es decir, hay una brecha de desigualdad económica por
una característica étnica. Tenemos también datos de personas afrodescendientes que sobre todo pues, se insertan en diferentes partes del país. El 35,6% de la población afrodescendiente declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Estamos hablando de que esta encuesta se levantó en 2022. Declaró haberlo sido por su peso, su estatura, mientras que 30,2% fue por su forma de vestir o arreglo personal. De la población con discapacidad, también vemos que el 65,8% de esta población están de acuerdo en que las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente. Es decir, sí autoperciben un rechazo y discriminación por parte de la población en general. Por parte de las personas migrantes, es el 33,3% de la población que estuvo de acuerdo en que la mayoría de la gente considera que las personas que viven en otro lugar rechazan las costumbres de donde llegan. Es decir, ya hay un problema de un estigma por justamente el lugar de origen de donde provienen las personas migrantes. Respecto a las personas adultas mayores, el 87,8% de la población de personas mayores de 60 años está de acuerdo en que a las personas mayores les cuesta trabajo utilizar la tecnología. Y el 77,4% está de acuerdo en que la mayoría de las personas se desespera fácilmente con las personas mayores. Respecto a la percepción de discriminación, se estima que esta población de adultos mayores cerca del 44,6% percibe que se discrimina mucho al momento de buscar empleo. Es decir, el principal problema que enfrenta hoy en día las personas de 60 años y más, pues es justamente el insertarse en el ámbito laboral, mientras que el 18,3% percibe este grado de discriminación en oficinas y servicios de gobierno. Y ahí es un foco importante para entender que nuestros servicios como personas servidoras públicas, pues debe enfocarse desde esta apertura a la propia diversidad en todos los sentidos, ¿no? Y en todos los ámbitos, porque hay una percepción muy alta de los diferentes grupos históricamente vulnerados en cuanto al no ejercicio de sus derechos. En cuanto pues a la percepción en las personas adultas, se estima que el 28,5% de la población infantil de niñas y niños de 9 a 11 años percibió que las personas adultas nunca valoran su opinión. Esto pues en un ejercicio dentro de sus propias colonias. Respecto a las juventudes, ya lo hablábamos, el 34,4% de la población declaró que las adicciones son el principal problema que enfrentan hoy en día adolescentes y jóvenes y sobre todo también la falta de oportunidades para seguir estudiando. Se estima que de esta población de 12 a 29 años, cerca del 20% percibe que se discrimina mucho también al momento de buscar empleo. Y bueno, las instancias de ayuda y causas de no denuncia. La ENADIS del 2022 estima que el 92,3% de la población de juventudes de 12 a 29 a la que le fue negado alguno de sus derechos de manera injustificada en los últimos 5 años no lo informó ante ninguna autoridad. De esas personas, 34,9% piensa que no le harían caso y que es una pérdida de tiempo. Es decir, hay una falta de cultura de la denuncia y de la queja incluso, ¿no? Y pues tenemos finalmente también datos de la población de mujeres. De acuerdo a esta propia encuesta, el 74,4% de la población de mujeres de 18 años y más estuvo de acuerdo en que la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo es mal vista por la sociedad, mientras que el 46,8% estuvo de acuerdo en que lo más importante para una mujer es ser madre. ¿Cuáles son los principales problemas declarados? El 36,4% de la población de mujeres de 18 años y más declaró que la delincuencia y la inseguridad es el principal problema que enfrentan el sector de mujeres en nuestro país. Y pues tenemos aquí un tema que pues para mí es bastante interesante, las causas de no denuncia por discriminación respecto al tono de piel. Y esto es importante porque es uno de los pocos, de las pocas instrumentos de medición que establece justamente la discriminación por los tonos de piel en nuestro país, que ya es un tema bastante focalizado en cuanto al acceso de derechos y el acceso también a los privilegios que muchísimas personas gozan por tener un tipo o una tez de piel específica, ¿no? El 45,6% de la población de 18 años y más a las que se le negó algunos de sus derechos en los últimos 5 años,
y que se autorreconoce de tener un tono de piel entre moreno claro, que es FG, que es la tipificación que establece, la tipología, perdón, que establece el propio INEGI, no lo informa justamente a alguna autoridad o a ninguna instancia porque justamente piensa que no le harían caso o que es una pérdida de tiempo. Entonces aquí tenemos un problema pues muy grande porque tenemos justamente un dato relevante que cerca del 46% de la población en México pertenece a esta tez de color en su piel de tonos de colores oscuros. Entonces, hay aparte otro dato muy, para mí relevante, pero además eh, muy descriptivo. Cerca del 30% de la población en México se autopercibe con un tono de piel blanco, es decir, hay una negación también a tener un test de piel oscuro. Y esto tiene que ver porque sistemáticamente y de manera estructural es culturalmente y socialmente mayor aceptado tener un tono de piel claro, porque accedes a mayores oportunidades, a mayores derechos, de acuerdo a la propia autopercepción. Y esto es un hecho derivado de los propios datos que establecen las instituciones. O sea, no es ya un imaginario colectivo, es un problema sistemático y estructural. Y bueno, los grupos de diversidad sexual y de género, de acuerdo a esta propia encuesta, el 37,3% de la población de 18 años y más de la diversidad sexual declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses. Y de esta proporción, el 41,8% declaró haber sido discriminado por su forma de vestir o arreglo personal. Y bien, estos son justamente datos que me parecen muy relevantes y de contexto porque han permitido que justamente podamos ir avanzando poco a poco en cómo erradicamos y entendemos la discriminación. Cuando podemos identificar un problema, pero además lo podemos cuantificar y que puede ser medido, lo podemos cambiar y lo podemos mejorar. Todo lo que es medible es mejorable. De ahí la importancia de tener siempre estadísticas y datos duros que permitan ser también, además, pues la base para mejorar marcos normativos. Lo cual nos lleva pues ya a la última parte de esta pequeña plática en la que yo me enfocaría nada más a hablar sobre las sanciones penales o civiles contra acciones de discriminación, sobre todo laboral, en el ordenamiento jurídico. Y tenemos tres ordenamientos jurídicos importantes en términos para la erradicación de la discriminación en México. Lo que es la Ley Federal de Trabajo, el Código Penal Federal y específicamente pues la propia Ley Federal contra la discriminación. En cuanto a la Ley Federal de Trabajo, sí hay una tipificación ya establecida con una sanción a quienes ejerzan, pues en este caso, el delito de discriminación. Se impondrá a través de la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 994, una multa equivalente de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores, así como al que viole las prohibiciones establecidas en la fracción cuarta y quinta del artículo 136 de la propia Ley Federal de Trabajo o lo dispuesto en el artículo 357. Aquí obviamente el enfoque tiene que ver justamente con la propia relación laboral, es decir, entre patrones, como lo establece la propia ley, y las personas pues que trabajan en ya sea las empresas o incluso en las propias instituciones. Pero esto es desde el ámbito laboral. Vamos a hablar ya de el ámbito general. Este artículo 149 ter proviene del propio Código Penal Federal. Aquí ya es una tipificación del delito, es decir, que es buscado a través de una denuncia, y en este caso, o de una querella, que a través de ella puede ser judicializado, ¿no? Y el hecho de que sea judicializado quiere decir que hay penas reales existentes por generar un delito, una conducta delictiva, en este caso, de discriminación.
Y en este caso el artículo habla de la aplicación de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad, trabajo comunitario, y hasta 200 días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica, nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual o condición social o cualquier otra de que esté enmarcada en el propio artículo primero constitucional, pues se impidan el ejercicio de sus derechos. Es decir, que se ejerza una discriminación sobre X o determinada persona de acuerdo a conductas específicas. La negación a una persona de un servicio, una prestación a la que tenga derecho. Aquí es muy importante porque al ser servidores públicos de diferentes índoles y sobre todo seguramente ustedes que trabajan en el propio sector salud, pues negar a una persona un servicio, una prestación a la que se tenga derecho es ya una conducta pues, tipificada para poder ser judicializada por ejercer, en este caso, discriminación. Que se niegue o restrinja derechos laborales, principalmente pues, por razones de género o embarazo o limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo. Y cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, es decir, el peso es mucho más grande. La pena se incrementará en una mitad. Y este delito pues es perseguido por querella o por una denuncia. Y pues tenemos el marco principal normativo para erradicar y atender la discriminación, que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta ley fue promulgada en 2003 en el sexenio de Vicente Fox. Surge a través de la exigencia de la igualdad social y se remonta justamente al movimiento antidiscriminatorio que estableció toda una comisión donde se elaboró justamente el anteproyecto de la ley. Y esta está vigente, les decía, desde 2003 y con la reforma a la Constitución que se estableció en 2011, pues ya se entiende el derecho a la no discriminación como un derecho humano, al que el Estado mexicano está obligado a garantizar. Entonces, si bien existe, como decíamos al principio, un problema sistémico, hay también todo un proceso sistémico para tratar de erradicarlo. Entonces, hay, digamos, una aceptación de que el problema existe, pero también hay una garantía de que el Estado debe garantizar, ¿no? Que se erradique y se trate el problema de la discriminación en nuestro país. Y bueno, a nivel local es importante que también sepamos que existen hoy 31 leyes antidiscriminatorias, es decir, digamos, leyes locales, ya sea en los códigos o en las propias leyes que establecen los congresos locales en cada uno de los estados. Es decir, todavía nos falta un estado que genere una ley, digamos, que se armonice con la ley federal contra la discriminación. 26 cláusulas antidiscriminatorias que se encuentran en las constituciones locales, es decir, la armonización con el propio artículo primero constitucional, que en la propia constitución de cada uno de los estados se establezca la prohibición de todo tipo de manifestación de discriminación. Y ya hoy en 28 entidades federativas cuentan con códigos penales o de alguna otra legislación que tipifican conductas relacionadas con la discriminación. Es decir, cuando hablamos de tipificación, hablamos de que ya se le considera un delito que es penado con años de cárcel o pues con multas en este caso. Esto es, si bien un avance, también implica un enorme retroceso, porque en pleno 2024 estamos entendiendo que hay 4 entidades que no penalizan la discriminación. Es decir, puede ser que la entiendan justamente como un problema, la reconozcan como un problema estructural y sistemático, pero no está penalizado. Si bien hasta donde entiendo, y si no es así, corríjanme si me equivoco, pero hasta la última revisión que realicé, el estado de Guanajuato no cuenta con un código penal local que tipifique la discriminación. Si bien esto pues, se puede entender como una falta legislativa y como un problema, ¿no? Finalmente, existe un mecanismo a través del cual las posibles personas víctimas de discriminación pueden acceder a la máxima protección. ¿Por qué? Pues es una protección garantizada a nivel constitucional por los propios derechos humanos. Y tiene que ver justamente con el principio pro persona que garantiza la máxima protección de las personas respecto a la norma que debe optarse. Es decir, en este caso, el principio pro persona se establece que en caso de que no exista un ordenamiento local
o que exista un ordenamiento local, pero no protege integralmente a la persona, se va a utilizar, ¿no? En este caso, el marco jurídico que más beneficie a la persona que fue, en este caso, víctima de discriminación. Y esto aplica sin que importe que sea una ley, un tratado internacional o la Constitución. Es decir, cuando se judicialice el procedimiento de la tipificación de discriminación, el juez tiene la posibilidad, a través del principio pro persona reconocido en la propia Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, puede establecer qué norma beneficia más y le otorga mayor protección jurídica a la persona que fue víctima de, en este caso, tanto de violencia como de discriminación. Y pues este principio pro persona está amparado en el segundo párrafo del artículo primero constitucional de nuestra Carta Magna. Y bien, yo únicamente concluiría comentando pues lo indispensable que es complementar las acciones jurídicas con medidas que permitan la igualdad. Es decir, acciones de nivelación, de inclusión, lo que hablábamos al principio de acciones afirmativas. Su servidor pues principalmente trabaja en el ámbito electoral. Yo les puedo decir que a nivel del ámbito y de la esfera electoral, es uno de los ámbitos en donde más hemos avanzado para establecer acciones afirmativas en favor de grupos históricamente vulnerados. Es decir, las autoridades electorales, en este caso, pues trabajamos para garantizar los derechos político-electorales de toda la población en general, pero para poder nivelar la representación y la participación política, hay acciones afirmativas que garantizan que haya inclusión de personas jóvenes, de mujeres, de personas de la diversidad sexual y que sean representados en cargos de elección popular, ¿no? Pero estas acciones afirmativas pueden y deberían existir en todas las esferas del campo de acción del ámbito de lo público. En este sentido, debe haber una lógica redistributiva que permita revertir esta situación histórica de privación de derechos, de exclusión, de desigualdad de oportunidades que han enfrentado los grupos discriminados. Y solo a través de políticas, si bien temporales, como son las acciones afirmativas, y de este posiblemente trato preferencial y políticas redistributivas de largo aliento, es posible eliminar amplias brechas estructurales que desfavorecen a los grupos discriminados. Y aquí nada más hago un último y pequeño paréntesis. Muchas veces, y justamente en la actualidad se habla mucho sobre la negación o el impedimento de derechos hacia personas que históricamente han sido favorecidas, que han históricamente y de manera estructural han obtenido privilegios por ciertas condiciones socioeconómicas, ¿no? E incluso fenotípicas. Esto no podría ser, digamos, más falso. Porque el hecho de que existan derechos en favor de nivelación, en favor de poblaciones que históricamente han sido vulneradas por grandes mayorías privilegiadas, no niega en ningún sentido sus derechos. Y voy a poner dos ejemplos que normalmente son o suelen ser sumamente polemizados. El derecho de hoy en día de prácticamente ya en casi todos los estados de las personas gestantes y de mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en poder practicar un aborto legal y seguro. El que exista un derecho a que las personas gestantes y mujeres puedan decidir sobre su cuerpo no anula ningún derecho de ninguna otra persona, ni por tanto tampoco obliga a nadie a ejercer este derecho. Es decir, el derecho existe para quien decida hacerlo de manera segura con todas las condiciones de salud. Por otro lado, el último ejemplo que quisiera poner, pues es justamente el de el matrimonio igualitario. Tampoco estamos hablando de ningún tipo de anulación de derechos. Estamos hablando de que el derecho existe para que personas del mismo sexo puedan ser reconocidas legalmente en cuanto a su unión legal o un estatus legal a nivel pues constitucional. Y en este sentido, no hay una negación del derecho a ninguna persona, ni por tanto una obligación, pues a casarse con personas del mismo sexo, sino es un reconocimiento al derecho de la diversidad de la población, justamente en la diversidad de sus condiciones. Por ello, pues creo que esta es la forma, el camino de lograr un piso común de acceso a derechos, de oportunidades, y que es el fundamento mínimo de cualquier sociedad justa y democrática moderna. Entonces, yo hasta aquí dejaría mi participación, esperando que pudiera yo haber dado algún
elemento interesante, pues que les permita llevarse algunos datos a la reflexión y que pues nos permita seguir caminando para erradicar justamente un problema sistemático, estructural, como lo es el ejercicio de la discriminación en nuestra vida cotidiana como práctica y también como un fenómeno social. Entonces, pues yo más que nada quisiera agradecer la invitación por permitirme platicar con ustedes un poco y pues por el tiempo de su escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel. Muy interesante su ponencia. Le agradecemos por habernos compartido un poco de lo que usted hace y en lo que usted es experto. Me gustaría saber si existe alguna pregunta que quisieran hacerle al maestro Daniel respecto a su ponencia o alguna duda que tengan al respecto. Pues parece ser que no hay preguntas, maestro. Siendo así, le agradezco mucho su colaboración con nosotros, con el programa Dime, y en corto le estaré haciendo llegar su constancia vía digital y posteriormente en físico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.